Bueno, para preguntarle por este y por otros temas, está con nosotros el parlamentario de Nafarroa, Chencho Jiménez. Buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, veíamos al presidente Sanz referirse a lo ocurrido, a lo que va a pasar en Cizur. ¿Cuál es la opinión de Nafarroa? Bueno, no nos da mucha fiabilidad lo que dice el presidente Miguel Sanz, porque la práctica que viene demostrando en los últimos tiempos, y además con todo lo que está a su alrededor, es precisamente no de buscar el acuerdo, el consenso o la convivencia, sino más bien quitarse del medio a todo el que se le pone por delante. Por lo tanto, nosotros creemos que en torno a esa ruptura de negociaciones o de relaciones del Partido Socialista con Nafarroa, UPN está detrás. Habían pasado escasamente 5 días desde que UPN le había requerido al Partido Socialista que rompiese con Navai. El sábado en el chupinazo de Villava, Roberto Jiménez escenificó ante los medios de comunicación ese gesto de esto se va a acabar, y el lunes se acabó. Por lo tanto, Sanz tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo. Ustedes sí que han dicho, sin embargo, que van a seguir colaborando con los socialistas en los ayuntamientos en caso de que les parezca oportuno. Entonces, ¿en qué se materializa esta ruptura? ¿Qué es lo que les ha dicho el PSN? Bueno, el PSN ha anunciado que rompe las relaciones con Nafarroa y nosotros le hemos contestado que nosotros no rompemos las relaciones con el Partido Socialista. No las rompemos porque además no es nuestro estilo romper las negociaciones con ningún partido político. Todo lo contrario, creemos que hay que apostar por el diálogo, por las conversaciones, por las relaciones, por intentar el consenso, y por lo tanto nosotros llegamos a unos acuerdos, por ejemplo en los ayuntamientos como Burlada o Lite, donde las alcaldías son de UPN, del PSN, la hemos estado impulsando, manteniendo, hemos sido fieles porque Nafarroa sí cumple con su palabra, y por lo tanto ellos harán lo que tengan que hacer, pero nosotros no vamos a romper nada. Nosotros no vamos a romper nada porque esos acuerdos en esos ayuntamientos buscaban hacer políticas más de progreso, más de izquierdas, más sociales en esos ayuntamientos. Así venía siendo, y si quiere romper el Partido Socialista tendrán que explicar ellos por qué. ¿Qué opinan cuando oyen decir al Partido Socialista de Navarra que su partido se está radicalizando? Bueno, pues en estos momentos da la sensación que en Navarra vale todo como excusa para que ocurran las cosas tan raras que están ocurriendo. Por ejemplo, pues la ruptura de UPN-PP, la ruptura del gobierno con el CDN y ahora la ruptura con Nafarroa. Nafarroa no se está radicalizando. Nafarroa siempre ha dicho que defendería todos los derechos de todos los ciudadanos, fuesen del PP, de UPN o de ANV. Y eso es lo que estamos haciendo. La distancia que se ha abierto entre el Partido Socialista y Nafarroa obedece al acercamiento que ha tenido el Partido Socialista a la derecha de UPN. Lógicamente, si el Partido Socialista se gira hacia la derecha, se abre un hueco hacia Nafarroa, pero no porque Nafarroa se haya radicalizado, que está en los mismos puntos que estaba en el 2007, cuando fuimos capaces de consensuar un programa de gobierno, sino que el Partido Socialista se está alejando hacia la derecha. El próximo día 30 se celebra el congreso de su partido aquí en Navarra. ¿Cómo está el debate interno en Aralar sobre Navai? Bueno, pues es un debate que es muy apasionante, y yo creo que se va a dar además con mucha profundidad y con mucha reflexión. Casi me atrevería a decir algo que casi puede sonar un poco ortodoxo, que hay cierto vértigo entre la militancia aralar, porque es consciente de que es un debate muy importante y que las conclusiones que saquemos también van a tener muchas consecuencias. Nafarroa, sin ninguna duda, en estos momentos todo el mundo reconoce que está compitiendo con UPN en la primera fuerza política de esta comunidad. Por lo tanto, Aralar, como fuerza principal de Nafarroa, tiene mucha responsabilidad hacia el futuro, pero también es cierto que, como siendo la primera fuerza de Nafarroa, tenemos la responsabilidad también de intentar mejorar, y que si de Nafarroa ha de ser una apuesta de futuro, sea mucho más sólida, más consistente y más comprometida por parte de quienes la conformamos de cara al futuro. Tenemos muchas deficiencias, sobre todo en la vida interna, y la apuesta de Aralar es marcar y poner las condiciones para corregir estos problemas, para que, si hacemos una apuesta hacia el futuro, vaya con garantías y no defraudemos a la sociedad. Ese es el gran reto. ¿Con quién y para qué el futuro de Nafarroa es la gran pregunta que tenemos que resolver? ¿Se va a presentar como coordinador general en este congreso? Pues no voy a responder, no porque quiera ocultar nada, sino porque en este proceso también de conferencia que se renueva la dirección de Aralar y también el cargo de coordinador o coordinadora, hemos marcado un plazo formal para presentar candidaturas.
Ese plazo no ha entrado todavía en vigor, sino que creo que es desde el 20 y algo de este mes hasta el día 31, y por lo tanto anunciar mi disposición o no antes de que formalmente se abra el plazo no me parece oportuno ante mi propia militancia, ¿no? Ante las personas de Aralar. Por lo tanto, hasta que no estemos dentro del plazo que hemos establecido pues como formal y oficial, no tomaré una posición al respecto. Muy bien. ¿Le preocupa que con la ruptura del Gobierno y el CDN y con la llegada del nuevo consejero en Educación cambie la política en torno al euskera? Bueno, el tema, la política en torno al euskera ha estado más marcada hasta ahora, aunque era la consejería del CDN, el señor Pérez Nievas, por gestos que por hechos. Es cierto que la excusa que ha buscado UPN para romper con el CDN y para expulsar a los dos consejeros es precisamente la modificación de la ley del vascuence, pero no es menos cierto que es una modificación menor y que hasta ahora, incluso en esos ayuntamientos, por ejemplo, pongo el caso de Sarriguren o el de Galar o esto, para abrir una línea en euskera, a pesar de haber muchos padres que lo demandaban, ha habido problemas. Por lo tanto, yo creo que la política en relación al euskera, por desgracia, va a venir siendo en la línea que ha venido siendo hasta ahora, y que quizás todos estos matices que introducía el CDN van a desaparecer de una forma clara, porque UPN tiene sin ninguna duda, como ha tenido siempre, una verdadera posición visceral contra el euskera y no creo que tenga intención de modificarla. ¿Han analizado ya el anteproyecto de los presupuestos generales? ¿Cómo será su voto? Bueno, en esta sociedad o en esta comunidad que en lo político es tan plural, el respeto a la pluralidad por parte del Gobierno no es uno de sus señas de identidad. Quiero decir con esto que algunos grupos parlamentarios somos los últimos en enterarnos de los borradores de presupuestos de Navarra. Es decir, cuando lo tienen los agentes sociales, cuando está en el Consejo de Navarra, cuando está en tantos sitios debatiéndose, no se tiene el detalle o no se cumple la cortesía mínima de hacerlo, de trasladarlo a los grupos parlamentarios. Por lo tanto, Nafarroa no tiene oficialmente ni extraoficialmente a día de hoy el borrador de presupuestos. Tenemos las referencias que al respecto se han hecho, pues sobre todo a nivel de declaraciones del Gobierno o medios de comunicación. Creemos que estos presupuestos deberían de tener un objetivo, que es rescatar la parte social, es decir, todo el sector de la sociedad que se está viendo afectada por la crisis, de la propia crisis. Hasta ahora se ha rescatado mucho a empresas, se ha rescatado mucho a entidades financieras, pero hay muchas personas, muchísimas en Navarra, que están sufriendo la crisis. Ese debería ser el principal objetivo. La forma en que hemos conocido que se presenta no parece que vaya a ser por ahí, porque tiene un crecimiento mínimo del 1% escasamente, y por lo tanto habrá que ver dónde plantean los recortes. Da la sensación, por lo que estamos viendo, que no tiene intención de hacerlo en estas grandes y majestuosas infraestructuras, por ejemplo el Palacio Arena, que ya pusieron la primera piedra. Por lo tanto nos tememos que quizás sean recortes sociales. Y luego, si se aplica en Navarra la política fiscal que se plantea en Madrid, que es aumentar los impuestos directos tipo IVA, tipo carburantes, desde luego tendrá la oposición rotunda de Nafarroa. Muy bien, muchas gracias, Chencho Jiménez, parlamentario de Nafarroa. Gracias a vosotros.